¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una vez más, para mí es grato compartir con ustedes, eh, como siempre, temas tan interesantes para la sociedad, para todos, y sobre todo la salud, que es lo más importante. En esta oportunidad voy a hablar sobre lo que es trastornos mentales, psiquiátricos. Sabemos muy bien que hoy en día la salud mental está muy venida, digamos, muy delicada, podemos decir a nivel mundial, está muy tocado porque eh, estamos sufriendo bastante, digamos, secuelas, podríamos decir, de lo que han sido las enfermedades respiratorias del COVID, también situaciones de estrés, ¿no? En caso de guerra, situaciones económicas, etcétera. Y todo esto está ocasionando problemas de salud mental, ¿no? Que ahora vamos a ver, y también problemas psiquiátricos en muchos de los casos. Entonces vamos a dar inicio a lo que es el tema del manejo de pacientes con trastornos mentales y psiquiátricos a cargo del personal de enfermería, sobre todo, ¿no? Bien, entonces un poquito para ver cuál es la historia de los cuidados de enfermería en salud mental, ¿no? El manejo que se da. Em, no es tan fácil, en primer lugar, yo le digo por experiencia que generalmente más se buscan enfermeros varones. Todo lo que es psiquiátrico o en psiquiatría, estamos hablando en sí, son más varones. En salud mental, como es algo preventivo, ahí sí pueden actuar los médicos, las enfermeras, el personal técnico, enfermería, etcétera. Pero en lo que es psiquiatría propiamente dicho, más son enfermeros varones porque necesitan la fuerza, ¿no? Para el manejo muchas veces de los pacientes psiquiátricos en crisis. Entonces, dentro de la historia de los cuidados de enfermería en salud mental, ¿no? Se dice que, bueno, ustedes saben que la enfermedad mental ha existido desde hace miles de años, porque en realidad los trastornos mentales, las enfermedades mentales, siempre se ha visto desde la antigüedad. Lamentablemente, en la antigüedad, las enfermedades mentales, como no tienen una causa, digamos, observable, se confundían mucho, ¿no? Y pensaban que era algo de Dios, ¿no? Como un castigo, algo diabólico. Tenían esas ideas las personas antiguamente. Por eso acá dice de origen sobrenatural, algo sagrado, ¿no? Relacionado a un castigo, una divinidad. La persona con estos padecimientos eran cuidadas, dice, por métodos y por procedimientos religiosos, ¿no? Pensaban que era un castigo de Dios. Esa era la idea, la ignorancia de antes. Por ejemplo, Babilonia, que es un pueblo muy antiguo y que tuvo, digamos, una época muy fructífera, 4000 años antes de Cristo, miren lo que hacían esta gente, ¿no? Ignorante, quemaban, dice, en la hoguera a las personas vivas que tenían problemas mentales, porque ellos pensaban que estas personas estaban con el demonio. Esas eran sus ideas erróneas, ¿no? Qué triste. Bueno, los árabes, en cambio, ellos pensaban que más bien era un favor de Dios tener trastornos mentales. Fíjese la ignorancia que había antiguamente y que por lo tanto, pues las personas con enfermedad mental no eran tratadas como debe ser, ¿no? Eran maltratadas más bien y muchas de ellas pues las asesinaban. Por ejemplo, en Irán, Bagdad, en el Cairo, en Egipto, se construyeron, dice, hospitales con secciones de psiquiatría. No estamos ya pasando en el año 873, ya de nuestra era. En Damasco también. Es decir, se comenzaron a dar cuenta, ya en la era de nosotros, después de Cristo, se fueron dando cuenta poco a poco que esto no era algo, un castigo de Dios, ni que era algo divino, ni que era algo demoníaco, ¿no? No sé si ustedes se acordarán, en la época de Jesucristo, en la Biblia habla, cuando Jesucristo exorcizaba, ¿no? Y había una confusión también en ese tiempo, ¿no? De que si era un trastorno mental o era una posesión diabólica, ¿no? Siempre ha habido esas confusiones. Durante la Edad Media y el Renacimiento, dice, ya estamos hablando, ¿no? Hubo un retroceso, fíjate. Después que habían dicho que sí, que habían hospitales psiquiátricos, ¿no? En la época, digamos, de 800 después de Cristo, ¿no? En la Edad Media hubo un retroceso. Estamos hablando del año 1200, 1300, ¿no? Hubo un retroceso. O sea, comenzaron a pensar al revés.
Y ellos volvieron a atribuir un carácter sobrenatural, ¿no? Primando, dice, el carácter demonológico, que duró hasta el siglo XVI y XVII. Cuando yo te hablo del año siglo XVI y XVII, estoy hablando de los años 1600, 1500. Fíjate, en los años 1500, 1600 pensaban que era algo sobrenatural. Eso fue un retroceso en el pensamiento del hombre, una confusión realmente. Al considerar a estos sujetos pecadores, se les negaba la entrada en los hospitales, fíjate, y los primeros centros especializados ya recién aparecieron en España, ¿no? Pero en el siglo XIV. Pero todavía tenían dudas, ¿no? Y decían, bueno, esto parece algo demoníaco, algo divino. Era una confusión realmente, porque el problema ha sido que estas enfermedades mentales, queridos amigos, nunca han tenido una causa definitiva. Es ahí donde la medicina siempre se ha confundido. No es como las enfermedades orgánicas que, por ejemplo, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, un cólico estomacal, un cólico intestinal, ¿no? Una diarrea, etcétera. Tú sabes de dónde viene la causa. Tú la puedes identificar, la puedes ver, la puedes verificar. Pero en este caso de las enfermedades mentales es bien difícil. Tú no puedes ver la causa. Tú no puedes decir, es un virus que le ataca a una bacteria y por eso que le ha dado la esquizofrenia, por eso que le ha dado la psicosis. Tú no puedes decir eso. Y es por eso que dicen, antiguamente le decían la enfermedad del alma. Siempre le decían así, ¿no? Y lo mezclaban con la parte religiosa. El enfermo mental, antiguamente, en el año 17, 16, era visto por la sociedad como un ser endemoniado. Había una mezcla, poseído, endiablado, cuyo tratamiento era prescrito, era una tortura hasta llegar a la muerte, en muchos casos. Y luego la cremación como un acto de piedad para liberar el alma del desdichado. Fíjense la ignorancia que había en esos siglos, ¿no? Era una mezcla de confusión. O sea, que no se entendía muy bien de qué cosa era por qué la persona cambiaba de conducta de esa manera. ¿Mm? Bueno, en Filadelfia dice, se comenzaron a aceptar enfermos mentales o débiles mentales, ¿no? Alicia Fisher, que fue ya una alumna de la gran enfermera Florence Nightingale, que ustedes es la fundadora de de la enfermería científica, ¿no? De Inglaterra. Ella, Alicia Fisher, formada por Florence Nightingale, logra mejorar el cuidado de estos pacientes, ¿no? Enfermedad mental hacia, digamos, el diagnóstico y el tratamiento o digamos, la atención de enfermería que actualmente poco a poco se ha ido dando. Dice, en este lugar ya habían técnicas de escalofriantes tratamientos, ¿no? Los dispositivos giratorios, el asiento basculante que lograban provocar tranquilidad por la diferencia de presión ejercida entre el sistema gástrico y el cerebro. O sea, unos tratamientos un poco rudimentarios. Pero ya en ese tiempo ya se pensaba en enfermería, en cuidado de salud mental. Estamos hablando de la época de el año 1800, por ahí. Aquí tenemos la fotito de la famosa Dorothea Dix. Aparece también una enfermera, también que fue formada por Florence Nightingale, ¿no? Llamada Dorothea Dix, dice, quien pensaba que el enfermo mental tenía que ser tratado como persona. Estamos hablando de los años 1800, o sea que ya había nociones de cómo tenía que ser tratado un enfermo mental. Esta enfermera, Dorothea Dix, ella comenzó a darse cuenta que eran enfermos, que eran personas que necesitaban apoyo, ayuda en la sociedad, que no eran gente endemoniada, ni gente poseída, como pensaban, o que era un castigo de Dios o algo divino, etcétera, ¿no? Ella se empezó a dar cuenta que era provocada por el cuerpo, por el organismo de la persona, por los trastornos que hay en el cerebro de la persona. Y se comenzó a dar cuenta y comenzó a darse cuenta, pues, que esta persona tiene derecho a la vida, tiene derecho al cuidado, ¿no? Y dice, razón por la cual decide denunciar, fíjate, a los hospitales que en ese tiempo, pues, tenían personas
y que los vivían recluidos en sótanos oscuras y en suciedad, como si fuera pues lo peor de la sociedad, porque todavía habían hospitales que estaban confundidos en ese tiempo y ella los llega a denunciar a esos hospitales, porque ella era más humana, ¿no? Practicaba el humanismo científico, lo que hoy en día se dice. Ella pensó a darse cuenta que el ser humano también puede estar, digamos, afectada por estas enfermedades o trastornos. Entonces, miren, hablando ya sobre lo que es la salud mental, ¿qué factores, digamos, influyen para que una persona tenga buena o mala salud mental? Hay un montón de factores determinantes, aquellos que realmente son los que determinan que la persona tenga buena o mala salud. Tenemos, por ejemplo, determinantes individuales, ya sea los factores propios de la persona, genéticos del ADN, ¿no? Recursos psicológicos, hábitos de vida que la persona puede adquirir, relaciones de apoyo con la sociedad. Factores familiares, la educación de la persona, cómo ha sido educada, ¿no? Los estilos de crianza influyen bastante en la buena o mala salud mental. Cuando yo les hablo de salud mental, no necesariamente les estoy hablando de una persona que tenga problemas psiquiátricos. Salud mental, todos tenemos que tener buena salud mental. Y nuestra buena salud mental depende de estos factores. ¿A qué me refiero con una persona tiene buena salud mental? Tiene buen estado de ánimo, tiene buen trato con las personas. No es una persona gritona, histérica, peleona constantemente, conflictiva, o una persona, ¿qué le puedo decir? Eh, Aislada de la sociedad. No. La persona que tiene buena salud mental se dice que tiene asertividad, ¿no? Es una persona que tiene asertividad, es una persona ecuánime que sabe resolver sus problemas de una manera mesurada. Entonces, lo que hoy en día se le llama la inteligencia emocional, ¿no? Ahí está. La inteligencia emocional es una persona que tiene una salud mental formidable, podríamos decir, porque sabe manejar sus emociones. Pero eso de qué depende? Acá estamos viendo factores genéticos, ¿sí? La educación del niño que ha tenido, ¿no? Los estilos de crianza. Claro, un niño en un hogar que se gritan, se pegan, se pelean a cada rato, se insultan, hablan malas palabras, ese niño va a tener mala salud mental, ¿no? Y no solamente eso, también los factores familiares. Muchas personas tienen problemas de salud mental porque su papá y su mamá se han separado, ¿no? Porque ha visto violencia en el hogar, porque de repente ha sufrido ese trauma de la falta de papá, la falta de mamá, ¿no? Entonces, ese niño, esa niña va a tener mala salud mental en el futuro. Va a tener problemas de depresión, de ansiedad, de estrés, ¿no? Problemas, digamos así, de egocentrismo, ¿no? Son, digamos, reacciones de la persona que no son, que no debería tener. También hay factores sociales, los valores sociales, por ejemplo, ¿no? En la sociedad, en los pueblos, representaciones sociales, factores económicos. Muchas veces la economía determina también la buena o mala salud mental, porque a veces cuando estamos llenos de deuda estamos estresados y entonces ya no tenemos buena salud mental. Factores culturales, en qué tipo de familia se ha formado, ¿no? Las redes sociales actualmente están influyendo mucho en la salud mental, porque en las redes sociales se está viendo cosas que a veces estresan a la persona. Tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de las redes sociales. Recursos ambientales también, el medio ambiente, el ambiente sociopolítico también del país y los estilos sociales de vida de un pueblo. Ahora, también los trastornos psiquiátricos, que ya es cuando tú pierdes la salud mental, ¿por qué lo pierdes? Por la baja calidad de vida. No te alimentas bien, o puede ser que tengas un factor genético por ahí, ¿no? Una baja autoestima, como ocurre hoy en día en los adolescentes y en los niños, mucha desconfianza generada pues por las malas experiencias, violencia que ha visto a cada rato y que lo practica, demoralización por los problemas, estados tensionales o estresantes, estados depresivos y uso de sustancias. Eso es lo que mucho ahorita se ve, el uso de sustancias químicas, como son las
los estupefacientes o drogas, ¿no? Y alcohol. Eso también malogra la salud mental y muchas veces produce los trastornos psiquiátricos, ¿no? Como la psicosis, como la neurosis, que bueno, no es psiquiátrico, pero es también un trastorno. Entonces, ¿qué cosa viene a ser pues, la salud mental? Dice, se refiere al estado emocional, psicológico y social de una persona. Involucra el bienestar emocional, la capacidad de manejar el estrés. Eso, ¿ves? La capacidad de manejar el estrés. La mayoría de la gente a veces me dice, estoy estresada, no sé qué hacer, me dice, me siento tensa, no puedo dormir, ¿no? Tiene mala salud mental. Las relaciones interpersonales saludables y una mente equilibrada. La salud mental es esencial para el funcionamiento diario, la toma de decisiones, la calidad de vida, incluye la gestión efectiva de las emociones. Yo le digo, una persona que tiene inteligencia para manejar sus emociones o tiene un control de sí mismo, lo que se llamaba antiguamente, tiene buena, excelente salud mental. Son bien poquísimas las personas que hoy en día controlan sus emociones. Generalmente las emociones se descontrolan y perdemos los estribos. Por ejemplo, los estados de depresión, ya ustedes saben a dónde lo llevan, al suicidio. La conciencia, el apoyo social y el acceso a servicios de salud mental también son muy importantes para preservar y mejorar la salud mental individual y de la comunidad entera. Entonces, la salud mental interviene aquí el bienestar psíquico, el bienestar emocional. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y además es capaz de hacer una contribución a la sociedad. Esa es la gran definición de lo que es salud mental. Los trastornos mentales, dice, se originan por múltiples factores que afectan a la población, sin distinción de raza, género, edad. Cualquiera le puede coger eso, ¿no? Yo he conocido, por ejemplo, pacientes psiquiátricos que eran, digamos, de dinero, ¿no? Y da mucha pena ver a una persona inteligente, con capacidad, y esté en un hospital psiquiátrico encerrado, ¿no? Y muchas veces es porque no sabemos controlar las emociones. La mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años. Mucho cuidado con los adolescentes, pero la mayoría de los casos no se trata. Entonces, se debe empezar por conocer y entender qué signos y síntomas son los que alertan la salud mental y producen una enfermedad mental. ¿Ya? En esto, ¿quiénes pueden ayudar? El papá y la mamá. Miren, antes de los 14 años, o ya a los 14 años, ya empiezas tú a observar cosas raras en el niño o el adolescente. En primer lugar, que son descuidados, se aíslan constantemente, no quieren tener amigos, van al colegio de una manera desordenada, no se bañan, no pierden el interés de su persona. Entonces, son signos de alerta. Y yo he visto pacientes, me da muchísima pena. En el Víctor Larco Herrera, que es un hospital psiquiátrico de acá de Lima, he visto muchos pacientes de 17 años, 17 años y 16 años también he visto. Pacientes que tenían que ser ya internados. Bueno, también dice que para la salud mental interviene mucho la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar, la forma de reaccionar al estrés, ¿no? Entonces, todo esto de las formas de actuar, sentir, pensar, es parte de lo que es la inteligencia emocional, como les vuelvo a repetir. ¿Qué factores afectan la salud mental actualmente? Actualmente está la violencia. Estamos viviendo una época de mucha violencia, mucha violencia. Violencia en las redes sociales, violencia en internet, violencia en las casas, en la familia, violencia en la sociedad. Yo observo muchas veces niños pequeños, ¿no? Que se pelean. O sea, la violencia se ha difundido en la sociedad. La cultura de la violencia es lo que más abunda. ¿Cómo quieren resolver su problema la gente? De una manera violenta, ¿no?
Entonces, ahí interviene mucho, pues, como le voy a repetir, el manejo de emociones. Otro factor que está afectando mucho, mucho, mucho la salud mental son las guerras, los desastres naturales, ¿no? El estilo de vida de la persona y los factores ya propios de la persona, como son los genes, ¿no? Y la química del cerebro. ¿No? Entonces, eh, no estamos libres de conflictos armados ni desastres naturales. Lastimosamente, ningún pueblo está libre de eso. Pero aquí, ¿qué cosa tiene que haber en la persona para afrontar eso? La famosa inteligencia emocional. ¿Cómo vas a manejar la tristeza? ¿Cómo vas a manejar la depresión? ¿Cómo vas a manejar los momentos estresantes, desesperantes de la vida? ¿Cómo vas a manejar los problemas por la pérdida de un ser querido? ¿Mm? Ahí viene pues el manejo de emociones, como le vuelvo a repetir. No es fácil, pero es muy interesante en lo que es el manejo de emociones. ¿Qué cosa ayuda a tener una buena salud mental? Enfrentar el estrés de la vida, saberlo enfrentar. Dice, estar físicamente saludable. Claro, una enfermedad que te conlleva, ya sea, a ver, una pancreatitis, una hepatitis, una colitis, un asma, una enfermedad pulmonar, una enfermedad laringe, una enfermedad hormonal, etcétera. Cualquier tipo de enfermedad te puede alterar la salud mental, porque ya te pones estresado, preocupado, tenso, ¿no? Uy, ¿qué me va a pasar? Y peor si tienes un cáncer por ahí, un SIDA por ahí, vas a estar tú preocupado, tenso. Muchas veces hasta se mata la gente. Hay que tener buenas relaciones con las personas. Hay que contribuir de una manera ordenada, significativa, trabajar productivamente, alcanzar su completo potencial dentro de lo que es la salud, la interrelación con los amigos, ¿no? Entonces, el estrés que viene a ser pues ya el estado de tensión con que viven actualmente las personas, eso de ahí destruye la salud del cerebro, la destruye. ¿Quién podría padecer una afección o trastorno mental? Cualquier persona. Todas las personas en algún momento de su vida, sometida a algunas circunstancias fuertes, pueden sufrir una alteración emocional y un gran sufrimiento que puede afectar directamente el curso de su vida. Dice cualquier persona. ¿M? Pero yo le voy a decir, hay personas que son más em, serenas, tranquilas que otras personas. Yo observo que hay personas que todo lo hacen problema, personas que no saben enfrentar un estrés, no saben afrontar una situación de intensa angustia, preocupación, y ahí donde viene a veces los desequilibrios de emocionales, ¿no? Mucho interviene la crianza del niño, como antes hemos dicho, la cultura en la que el niño ha vivido, con qué padres ha vivido, etcétera. Ustedes saben que de padres muy violentos los hijos les salen violentos. Entonces hay que tener mucho cuidado, papá y mamá, cómo se interrelaciona, cómo conviven delante de sus hijos, para que más tarde sus hijos no les salga con un trastorno mental, un trastorno de salud mental, como puede ser la angustia, la depresión, ¿no? El desánimo constantemente. El trastorno mental, dice, se conceptualiza como un síndrome. ¿A qué me refiero a la palabra síndrome? Es un conjunto de signos visibles y de síntomas que la persona siente. Es un patrón comportamental, ¿no? Que tiene una significación clínica que aparece asociado a un malestar, ya sea dolor, una discapacidad o un deterioro en una o más de las áreas de funcionamiento, ¿no? de la persona, o a un riesgo significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. Eso es un trastorno mental, es un síndrome o un patrón de comportamiento alterado, ¿ya? ¿Qué viene a ser ya ahora? Vamos a ver, a trabajar, por ejemplo, un
una alteración de la salud mental, un trastorno, ¿no? Pero no es psiquiátrico, ¿ah? No es psiquiátrico, es algo que está dentro de los trastornos que tienen contacto con la realidad, ¿ya? Son trastornos comunes. Por ejemplo, la ansiedad. Hay gente que es más ansiosa que otra, eso no lo puedo negar. Hay gente que de todo se preocupa. ¿Qué cosa es la ansiedad? La ansiedad es temor al futuro, temor a lo que le va a pasar, ¿no? Es un temor que tiene dentro y una preocupación. Dice, es la activación del sistema nervioso autónomo en respuesta a un estímulo externo o interno que puede tener síntomas conductuales. Ya, pueden tener síntomas emocionales, cognitivos y físicos. Se pueden trabar en todo eso. Por el contrario, dice, el miedo es el sentimiento de aprensión por una amenaza o peligro específico a una persona. O sea que una persona que tenga ansiedad no solamente es el miedo, es la angustia y la preocupación fuerte que pueda tener en el futuro. ¿Qué cosa le va a pasar? Las enfermeras, que bueno, yo le voy a decir, las enfermeras muchas veces tenemos ansiedades, angustias, preocupaciones, como cualquier ser humano. Pero el trabajo de enfermería es estresante, eso sí. Muchas veces hay servicios más estresantes que otros, ¿no? Por ejemplo, emergencia, cirugía. Son más movidos, más estresantes, pero tú tienes que guardar siempre tú, tus emociones, ¿no? Y las enfermeras a veces se encuentran con pacientes y familias ansiosos en una variedad de situaciones. La enfermera debe evaluar primero el nivel de ansiedad de la persona, porque esto va a determinar qué intervenciones puede efectuar sobre el paciente. El tratamiento de los trastornos de ansiedad generalmente implica una medicación y terapia, una combinación, dice, de ambos productos y que den un solo resultado. Eso quiere decir de que una persona ansiosa, ¿no? También puede tomar sus calmantes, de repente sus antidepresivos, puede tomar algunas pastillas o medicamentos, ¿no? Que de repente el psiquiatra le puede mandar cuando la persona es muy ansiosa. ¿Para qué? Para que le baje el estrés, le baje la preocupación, eso. Sí hay algunas pastillas que pueden servir de eso, pero eso no quiere decir que va a quedar ahí nomás, o sea, tiene que tratar de hacerlo por su misma cuenta, no acostumbrarse a tomar pastillas, saber manejar las emociones. Bueno, entonces la ansiedad es manejable, podríamos decir, ¿no? La ansiedad tiene que ser tratada, ¿ya? Tiene que ser tratada. Entonces, ¿qué otra cosa encontramos que alteran o dañan la salud mental? ¿Mm? Está la depresión. Y yo he querido enfocarme mucho sobre este tema de la depresión, porque es un tema bien común, es un tema que actualmente está dando a todo el mundo, ya sea adultos, adolescentes, niños. Mucha gente sufre ahorita de depresión, o sea, mucha tristeza tiene, mucha tristeza, ¿no? Dice, es un trastorno emocional, ¿ves? Es una tristeza, no es una tristeza pasajera, que hoy día me dio una tristeza, ya me molesté, ya me dio cólera, etcétera, me dio estrés. Ya ahí pasó todo, ¿no? ¿No? Entonces, en cambio, la depresión no. La depresión es algo que te dura un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Puede estar hasta un año, ¿no? Intercalado con depresión, etcétera. O sea, por dentro se va sintiendo esa tristeza inmensa, ¿no? Al no ver solución de su problema. Y no es solamente, dice, la tristeza que hay en la depresión, también incluye la apatía, el descuido por el mismo, la falta de motivación, de desesperanza, o sea, está desanimado. Es un estado persistente, dura semanas, meses, afecta a la vida diaria, las relaciones de trabajo. Bueno, afecta más que todo, pues, cuando la persona está extremadamente deprimida y no puede ir a su centro de trabajo, ¿no? Ahí le puede afectar. Afecta el cuerpo, puede causar insomnio, fatiga y cambios en el apetito, sí. Digamos, constantemente se ve estos casos de niños, adolescentes, que muchas veces em, se cambian
se escapan de la casa, ¿no? Porque dicen que se encuentran deprimidos, que no los entienden, que muchas peleas, etcétera. Entonces, si llegan a escapar a veces de la casa y se van con amistades, ¿no? Por ejemplo, en esos casos, ellos les vuelve los estados de apatía, les vuelve la inapetencia, ¿no? Porque la depresión te causa eso, te causa indiferencia y te causa también falta de apetito, muchas veces. No quieren ni comer la gente. Entonces, esto es la depresión. Y bueno, me gustó este cuadrito para que ustedes conozcan un poco cómo está ahorita la depresión en el Perú. Esta estadística es casi del año pasado, ¿no? Entonces, me gustó bastante la estadística porque acá dice, pues claramente que en el Perú es un trastorno común, ya común. Y aproximadamente, dice, aproximadamente 1.700.000 personas padecen de esta enfermedad. Fíjese, con eso ya, bueno, como que están justificando por qué no ha intervenido la presidenta, no ha intervenido, digamos, las autoridades en tratar de solucionar este problema de salud mental, ¿no? Porque en realidad, ¿a quién le corresponde combatir todo esto? Esto viene de las políticas de arriba, de salud. Ellos deberían enfatizar más lo que es la salud mental, ¿no? Adolescente dice que se da un 8%, en adultos 7%, en adultos mayores 6%, y es 1.700.000 personas que están padeciendo actualmente estos. Bueno, es un aproximado, porque no se sabe cuántos son. No, ojalá que la política de salud sea un poquito más empeñosa en querer prevenir sobre todo estos trastornos. Sí se puede deprimir, se puede prevenir la depresión, la angustia, el estrés de un pueblo de una manera fuerte. Se educa a la población para que no estén sufriendo tanto estrés, depresión, etcétera. Acá, bueno, hay una estadística y dice de cada 100 sufre un episodio depresivo, 60 y 80% de suicidios causa. Por acá, por mi zona donde yo estoy viviendo en la provincia de Huaura, por ejemplo, un muchacho de 14 años se ahorcaba. Ahí nomás de cuenta. Este muchacho dice que ha estado con problemas de salud, ha tenido problemas con la abuelita, problemas con la familia, entonces parece como que no le han hecho caso, se ha sentido deprimido y se ahorca. Ese es un problema grave de salud mental y eso está ocurriendo ahorita bastante. El suicidio no es, digamos, una forma, un método para solucionar los problemas de salud mental. Pero sin embargo recurren a eso porque se ven tan abandonada la gente que dice, no, mejor me mato y ya, con esto se soluciona el problema. ¿Mm? Dice, de 6 a 10 años, el 3% sufre de depresión. De 11 a 18 años, adolescentes sufren de depresión. Y de 18 a más años, no, un 6% sufre. O sea, ¿dónde se enfatiza más? Jóvenes. Mira, de 11 a 18 años, que sufran una depresión. ¿Por qué? Porque muchas veces son incomprendidos por la familia o porque muchas veces ve peleas, violencia dentro de su casa y sufren bastante de esa parte. En el mundo dice más de 350 millones de personas la padecen. El 60% de pacientes no reciben tratamiento. Y es regular. Es el 60% de pacientes con trastornos mentales no reciben ningún tratamiento. El 5% de la población adulta tiene también trastornos mentales de América Latina y el Caribe, ¿no? Bueno, estas estadísticas que nosotros vemos son altas y están creciendo todos los meses, los días, los años. ¿Por qué están creciendo? Porque las autoridades muchas veces no toman en cuenta, ¿no? Los programas preventivos de salud mental. La salud mental es para poder prevenir trastornos psiquiátricos. Bueno, acá también estamos viendo otro cuadrito que le pude poner las estadísticas en Lima, nada más, en Lima es este. El 50% piensa que puede superar la enfermedad sin ayuda médica, así piensan ellos. El 4% de todos los que tienen problemas mentales se atienden
lugares, 4% nomás se atienden en lugares especializados y el resto, nada. El 30% no confía en los tratamientos que brinda. Y otro 30% no tiene idea dónde acudir para atender un trastorno mental. Es cierto, la vez pasada conversaba conmigo una señora y me decía, ay, señorita, mi hija, si le pasa esto, ¿dónde la voy a llevar? ¿A la comisaría? ¿Dónde? Capaz la llevan a la cárcel, me decía, ¿no? La persona. No, le digo, señora, ¿cómo no va a llevar a la cárcel a la niña? Le digo yo. No, no, que bien traviesa, sí, traviesa, pero usted tiene que saberle controlar a la niña, tiene que saberla vigilar, controlar, ser un poquito más inflexible, le dije. Pero no, le dije, estas personas con problemas mentales se llegan a tratar, pueden llegarse, sobre todo cuando tienen trastornos mentales, se llegan a tratar, ¿no? Hay bastante miedo cuando un familiar sufre enfermedades mentales. Hay bastante miedo en realidad, ¿no? Muchas veces piensan que van a cometer delitos, como lo voy a repetir, y que pueden caer, pues, también a nivel carcelario, no sé, tienen miedo muchas veces, no saben trabajar, no saben tratar o conversar con un familiar, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la depresión? De una depresión de una persona, bueno, se dice que hay una predisposición genética, ¿no? Aquellos que son melancólicos, hay factores ambientales, factores de personalidad que también a veces coadyuvan un poco, ¿no? Em, Esta causa de la depresión eh, generalmente se estudia, se observa cuando le hacen la anamnesis al paciente, ¿no? Por ejemplo, a ver, si es un ambiente donde existe mucho calor de 40 grados, ¿no? ¿Cómo será pues la salud mental de las personas? ¿Podrán sufrir depresión, angustia, estrés, ¿no? Un pueblo que sufre pues una temperatura de 39, 40 grados, sufre mucho estrés, ¿no? Mucho estrés. Ahora, factores genéticos sí hay una predisposición muchas veces, pero no es determinante, ¿eh? No es determinante. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? La depresión mm, tiene muchos signos, sí, síntomas, más síntomas, o a veces signos, también podría decir, porque a veces la persona tiende a aislarse, a encerrarse, ¿no? ¿Y qué le pasa? No, no quiere comer, no puede dormir. La persona de repente quiere, este, ¿qué le digo? Tomar puras pastillas, ¿no? Yo le digo una cosa, en las farmacias está prohibido los ansiolíticos, los antidepresivos. Yo a veces he querido comprar, por ejemplo, un antidepresivo, un ansiolítico, me dicen, no, eso no se puede vender, tiene que ser bajo receta médica, ¿no? Para que vean ustedes, o sea, es bien delicado hoy en día que las farmacias vendan medicamentos que son para el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben que mucha gente se suicida con esas pastillas. Es por eso ya no se expenden en el mercado ya, ¿no? Muy difícil realmente, a no ser que sea pues bajo receta médica. Entonces, ¿cuáles las manifestaciones de la depresión? Cambios en el sueño. Generalmente la persona a veces no puede dormir bien, se despierta cada rato, dificultad para concentrarse porque está deprimido, el problema que tiene es tan fuerte que no puede ni concentrarse en su trabajo. Cambios en el peso, claro, por lo que a veces no comen bien, están delgados. Pensamientos suicidas, están pensando, ay, este problema no lo voy a poder resolver nunca. Mi vida va a ser muy infeliz, no tengo apoyo de nadie. Entonces, muchas veces, desgraciadamente, toman la decisión de quitarse la vida de alguna manera. Otro síntoma o otro signo, la falta de energía. La persona no quiere hacer nada, ¿no? Por ejemplo, yo conozco personas que han perdido seres amados. Por ejemplo, novio, enamorado, esposo, ¿no? Y les entra la depresión. No tienen energía, no quieren comer, no quieren cocinar, no quieren hacer la labor de casa, están tirados en la cama, están deprimidos, llorando, se acuerdan a cada rato. Entonces, esa es la falta de energía, ¿no? La culpa, la mínima, ay, yo tengo la culpa de este problema, yo he sido la culpable. No, ¿por qué lo he hecho, no? O sea, la persona pues está así, ¿no? De esa manera.
con depresión, no tiene ganas de hacer nada, el ánimo deprimido, falta de interés en sí mismo, ¿no? Se cansa muchas veces porque, bueno, no comen bien, generalmente es lo que se deprime. Yo he visto, he observado, tuve un familiar muy cercano que falleció justo de depresión. ¿Y por qué? Por la muerte de un ser querido. Se murió su esposo y la esposa no pudo soportar la depresión, no la pudo soportar. Le dio neurosis depresiva, no quería comer, le dio tuberculosis y a la final falleció, ¿no? Fíjese hasta dónde llega esta depresión, por eso hay que tratar siempre de salir adelante, de conversar, de hacer catarsis con las amistades buenas. ¿Para qué? Para que ese problema que tengas no se vaya introduciendo dentro de ti y después vas a estar dándole vuelta y vuelta y vuelta al problema y a la final puedes entrar en una conducta suicida. ¿Y cuáles son las causas de la depresión? ¿No? Causas externas, podríamos decir. Puede ser un desequilibrio químico en el cerebro, bueno, también una causa interna, cambio de manera de percibir la realidad. Y en causas externas, bueno, puede ser un accidente, una catástrofe, cambio de estilo de vida, situaciones estresantes constantes, duelo mal superado, como les vuelvo a repetir, ruptura amorosa. Bueno, yo conocí en este hospital psiquiátrico Víctor Largo Herrera, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba ahí haciendo mis prácticas de enfermería, conocimos a un señor como de 70 años, ¿no? Muy presentable el señor, ¿no? Agringado, de buenos ojos, ojos claros, etcétera. Y era culto, se notaba que era culta la persona, pero cuando le comenzamos a observar la historia clínica de que por qué estaba en la carrera, tenía una esquizofrenia, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que era pues por una ruptura amorosa, que esta ruptura amorosa pues no la había superado. Él estaba para casarse, tuvo su novia, la novia lo dejó plantado, se fue con otra persona y este señor la amaba mucho a esa chica y llegó a tal punto, como dice ahí, hay una predisposición, ¿no? Que se llegó a enloquecer y se trastornó, se salió de la realidad. Fíjese, es bien delicado esto cuando la persona no tiene manejo de emociones, por eso le vuelvo a repetir. Hay que tener el manejo, porque ¿cuál es la emoción que se produce en ese momento? La tristeza. Y es una tristeza profunda, ¿no? Una tristeza que te llega a acabar. Entonces, la ruptura amorosa muchas veces sí puede producir un trastorno mental. La muerte de un ser querido, ni hablar. También he visto casos, por ejemplo, de una señorita joven, como de 30 años, murió su mamá y la chica la amaba, la quería muchísimo. Su mamá andaba con ella para arriba y para abajo. La chica empezó a deprimirse, no quería comer, ¿no? Y la mamá había fallecido ya. Y a pesar que esta chica tenía hermanos, pero no pudo soportar la muerte de su mamá y le dio por no comer, se enfermó y falleció. ¿Mm? Todos nos quedamos perplejos porque decíamos, pero ¿cómo una joven de 30 años no va a estar con tuberculosis, no quiere comer, no sé? Es por una ruptura, un duelo mal superado. Hay que saber superar los duelos, queridos amigos. Hay que saber, yo sé que es doloroso perder un ser querido, un papá, un hermano, un esposo, pues es doloroso. Pero es la ley de la vida. Lastimosamente todos tenemos que morir, ¿no? Todos tenemos que morir y hay que tratar de superar, de distraernos para, digamos, no estar recordando, ¿no? Que se murió, por qué se ha muerto, ¿no? Ah, eso sí, yo no le puedo negar que hay personas que le dura el duelo, ¿no? Yo conozco gente que a veces muere su ser querido y como unos 3 a 4 años todavía están pensando en el ser querido. Entonces, ese es un duelo mal superado que hay que tratar de manejarlo. Pérdida de trabajo también puede producir una depresión. Claro, lógico. Una pérdida de trabajo, pues una persona se queda sin trabajo, ¿no? Y a la final la persona no tiene pues cómo subsistir, ¿no? Y sí puede producir una depresión. Bueno, problemas genéticos, ya hemos dicho una predisposición que hay, ¿no? Y un modelo de creencias familiares, ¿no? O sea, creencias equivocadas de familia. En cuanto a lo que son causas orgánicas, físicas,
Puede ser una mala alimentación, un agotamiento, problemas hormonales, adicciones a la droga, enfermedades como el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo y la fibromialgia. Bueno, son enfermedades autoinmunes que pueden, digamos, trastornar el estado de ánimo de la persona, ¿no? Hormonales se refiere pues a la depresión, por ejemplo, es bien conocido la depresión en la etapa del posparto. Yo he escuchado bastante que dicen las puérperas, las señoras que van a dar a luz o que han dado a luz, después en la etapa del puerperio hay mucha depresión, tristeza, siente mucha tristeza, pero ese es un factor hormonal. Igual puede ser un adolescente también, ¿no? Entonces, sí, las hormonas en algunas ocasiones de la vida puede producirte un trastorno depresivo, ¿m? O melancólico, podríamos decir. Ahora, la otra teoría que siempre yo escuchaba era sobre el desequilibrio químico del cerebro. Dice que el cerebro tiene materia gris y materia negra, o sea, perdón, materia gris y materia blanca, estoy hablando, disculpa. La materia blanca y la materia gris es lo que permite la sinapsis de las neuronas, ¿no? Entonces, muchas veces hay un desequilibrio bioquímico. El cerebro también tiene su química, ¿no? Y esa química del cerebro tiene que estar equilibrada. El cerebro mucho consume bastante potasio, bastante sodio, bastante glucosa. Eso consume un montón el cerebro, la glucosa. Justamente la consume porque libera muchas energías. Muchas energías tiene que tener, ¿no? Por dentro. Entonces, hay que tratar de alimentarse bien para también no tener problemas emocionales, ¿no? Cambios en la manera de percibir la realidad, bueno, eso es por influencia a veces de los seres queridos, por influencia a veces de los amigos, etcétera. Bueno, y otras causas genéticas, estas causas de depresión es en el adolescente. Y yo les he querido poner adolescentes, porque en antes yo les dije bien claro que las enfermedades psiquiátricas, ahí dice la literatura, a partir de los 14 años, a partir de los 15 años. Entonces tenemos que ir vigilando en la etapa de la adolescencia, porque ahí se define la personalidad, ¿no? Em, Causas genéticas, química cerebral, desequilibrio bioquímico, traumas o eventos estresantes, patrones de pensamiento aprendido o negativo, factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo puede causar esto? Sufrir, dice, de obesidad. Bueno, ustedes miran, pero ¿cómo? ¿Por qué la obesidad puede causar un trastorno mental, ¿no? Mm, no es que la obesidad cause un trastorno mental en sí. A veces es porque le hacen acoso, bullying, burla. Ese es el problema, ¿no? En la sociedad, tú sabes que muchas veces que porque eres muy flaco o eres muy gordo, te molesta. Y a veces cuando son muy gorditos, tienen acoso de sus compañeros. Y sobre todo en la adolescencia, ni qué hablar. La adolescencia, pues, eh, son muy predispuestos a la burla, a la chacota, a los vicios, ¿no? Entonces, acá dice, sufrir de obesidad, tener conflicto con los compañeros, acoso escolar, problemas académicos u otros que afecten la autoestima. ¿Qué es lo que los adolescentes hoy en día sufren mucho? La baja autoestima. Y una baja autoestima, ¿a qué te conduce? A una depresión segura. Yo he conocido, por ejemplo, de 4 años, una alumna que tuve, ¿no? Tomó pues Racumín, ¿no? Hizo bastante. Se fue al colegio con su sobre de Racumín, se lo había tomado, y como eres una alumna media graciosa, media chistosa, era una alumna media palomilla, ella dijo, me siento mal, he tomado Racumín, le dijo. Y las chicas se burlaban, se reían, no le hacían caso, hasta que la vieron que se puso mal. Y ahí sí le vieron la mochila y tenía Racumín, efectivamente. Se había tomado un poquitito de Racumín, menos mal. La salvaron a la chica con lavado gástrico, ¿no? Pero y después le dijeron, pues, ¿y por qué haces esa cosa? Le dijeron, no, que tengo problemas con mi papá, con mi mamá, que se paran peleando, que no me ven, etc. Por eso acá dice, muchas veces hay problemas
familiares, ¿no? Que afecta la autoestima y puede producir una depresión, ¿no? Enfermedad vinculada con la salud mental, experimentar un dolor continuo, abusar de sustancias químicas, sentirse rechazada por su orientación sexual. Bueno, hay que tener cuidado, hay que respetar los estilos de vida actualmente, ¿no? Me refiero a la homosexualidad, ¿no? U otro estilo. Hay que saber respetar. Claro, de repente hay personas que no les cae bien ese estilo de vida, pero no por eso te puedes burlar. No por eso vas a estar murmurando o vas a estar, digamos, calumniando, etcétera. Tienes que saber respetar la opción sexual de la persona muchas veces. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque acá dicen, claro, puede sentirse rechazado por la orientación sexual y se puede producir un daño, puede matarse, esto lesionarse. Y bueno, como ya hemos dicho, también una dinámica de familia disfuncional, es una familia que está separada, que se están peleando, que se pelean constantemente. Eso también produce bastante depresión. ¿Y cuáles son las secuelas? ¿Qué es lo que se produce? O sea, ¿qué cosa daña la depresión? ¿No? Hay una disminución de la autoestima, una dificultad para experimentar emociones positivas, hay pérdida de interés en las actividades placenteras, no le interesa nada, alteración del sueño, dificultades para el conocimiento, para aprender algo, ¿no? Aislamiento social, cambio de apetito, trastorno de ansiedad, autocrítica y rumiación, o sea, no quiere reconocer, baja motivación, vulnerabilidad ante futuros episodios depresivos, etc. Todo esto vienen a ser factores que también caracterizan a una persona que sufre de depresión. ¿Y qué causas? Otras causas. Acá, bueno, yo le he agregado. Me pareció interesante esto porque yo le he agregado otras causas. También dice, em, sobre todo dice la parte genética, ¿no? Pero acá también, aparte de las causas, también están algunas recomendaciones, podríamos decir. Tome conciencia de sus pensamientos negativos y autocríticos, persistentes, e intente sustituirlos por pensamientos positivos. Pues eso no es fácil, no, eso no es fácil. Tiene que acá que intentar, ¿quién le va a ayudar, lo va a consolar, o le va a hablar, le va a conversar? Muchas veces, a veces el psicólogo, ¿no? Como ustedes saben, el psicólogo. El psicólogo, la psicóloga, ya sea de colegio particular o del hospital, tiene que llevar, ¿no? A la persona y el psicólogo la va a ayudar, le va a conversar. En recomendaciones, no se debe de aislar la persona. Hable con sus sentimientos con alguno de su confianza. Mantenga el contacto con familia y con amigos. Siga haciendo las cosas que siempre le han gustado, incluso cuando no le apetezca. Mantenga hábitos regulares de alimentación y sueño. Bueno, eso es lo que se recomienda, ¿no? Haga ejercicio regularmente, aunque se trate de un pequeño paseo. Y evite consumir, acá dicen claro, el alcohol, absténgase de consumirlo. Bueno, yo le decía, el alcohol, o sea, las bebidas alcohólicas, ¿qué produce? Producen depresión, ¿ya? Yo he visto gente, ¿no? Que constantemente, digamos, toma licor y bueno, ellos dicen para olvidar las penas. Así me dicen a veces, ¿no? No, yo tomo licor porque me quiero olvidar las penas, dice. Pero no es así, pues. En ese momento, claro, que estás tomando te olvidas las penas, pero después te vas a acordar de otra pena más fuerte que es digamos, la melancolía, la depresión, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque el licor, las bebidas alcohólicas producen depresión. Yo le digo, investiguen bien, todas las bebidas alcohólicas producen depresión, son depresivos, producen depresión porque se va al cerebro y la persona va a cambiar de conducta. Tome conciencia de sus pensamientos negativos y autocríticos persistentes. No se aísle, mantenga contacto con familia y amigos. Siga haciendo las cosas que siempre le han gustado, incluso cuando no le apetezca. Haga ejercicio regularmente, aunque se trate de un pequeño paseo. Evite o limite la ingesta de alcohol y absténgase de consumir la droga ilícita, ya que estos productos pueden empeorar o deprimir. ¿Mm?
Bueno, entonces son recomendaciones muy interesantes que a mí me gustó mucho, las puse acá, porque estas recomendaciones es para todos, ¿ya? Todos estamos sometidos a emociones negativas, todos. Nadie puede decir, no, yo no voy a sufrir eso. No, cualquier persona lo puede hacer. Y bueno, como ya hemos hablado un poquito sobre el suicidio, dice, ¿qué es el suicidio? No es una consecuencia de la depresión, es el acto deliberado de quitarse la vida y que constituye una de las causas de la muerte en el mundo. Su prevalencia y su método utilizado varían de acuerdo a los diferentes países. ¿Ya? Cada 22 minutos alguien intenta quitarse la vida en la ciudad de Lima. ¿Ya? Dice, la causa principal de suicidio en el Perú es la depresión. 800.000 personas se suicidan al año. Y me da mucha pena que una de estas personas, pues, como le voy a repetir, la vez pasada falleció un jovencito de 14 años justamente por la depresión intensa, ¿no? De la zona donde yo vivo, por Vegeta. Entonces, ¿eso por qué faltó? Porque le faltó esto, el apoyo de la familia. Por eso es que la única solución era quitarse la vida, ¿no? Eso ha pasado por acá, por Vegeta, la vez pasada, un niño de 14 años. Ha sorprendido por la edad, porque tenía 14 años. Generalmente más lo hacen que en personas adultas. Pero este niño pues recién estaba empezando a vivir, ¿no? Y es muy doloroso a veces no vivir ni con el papá, ni con la mamá, o un familiar lejano, qué sé yo. Entonces él sufría mucho, mucho vacío, ¿no? De eso. Bueno, ¿y qué es lo que se puede hacer con estos pacientes, ¿no? Que hay una predisposición, como les vuelvo a repetir, una predisposición de cada persona. Pero de todas maneras hay muchas recomendaciones, muchos tratamientos. Generalmente las personas con depresión, las personas que tienen, digamos, problemas emocionales, esta persona generalmente más se recomienda que hagan la consulta médica, pero no virtual, sino presencial, para que a veces le puede aplicar un tipo de terapia, ¿no? Entonces, ¿qué terapia? Psicoterapia individual, se utiliza, conversa con la persona, psicoterapia familiar, con la familia, psicoterapia grupal y psicoterapia cognitivo-conductual. Todo esto son psicoterapias que de alguna manera han influenciado en la persona para que tenga o no una enfermedad mental. O sea, ayuda, esto de acá ayuda para que la persona no se desenlace más en lo que es enfermedades mentales. Bueno, se recomienda también, ¿no? Como es una enfermedad de conducta, de personalidad, se recomienda que hagan el tratamiento o el abordaje con un sacerdote. El ser humano dice en mente, cuerpo y espíritu. De allí la importancia del desarrollo de la vida espiritual para mantenerse con un buen estado de salud. La vida espiritual yo veo pues que de la mayoría está bastante descuidada, ¿no? De la mayoría. Y debemos más bien de unirnos siempre, constantemente, para luchar contra estas enfermedades, ¿no? Características de una persona suicida, por si acaso se lo he querido colocar acá. Dice, pesimista, todo lo ve negro, se aleja de los amigos, constantemente sufre tristeza y irritabilidad profunda, piensa que no hay razón para vivir, siente que es una carga para los demás. Todos estos pensamientos agrupan las características de una persona que va a ser suicida futuramente, ¿no? Y bueno, acá dice, pregunta que ya para que tú te retes, dice, ¿qué hacer si conoces a una persona con características así, ¿no? Bueno, yo he tenido, si ya vamos a hablar de adolescentes, yo he tenido a veces alumnitas que me decían, profesor, yo no puedo más, eh, estoy deprimida, mi papá y mi mamá han seguido lejos, vivo con mi abuelita, pero no estoy conforme, tengo tales problemas, etcétera. Y este niño, pues, muchas veces hablan, ellos hablan a veces, ¿no? Como que quisieran ya quitarse la vida, ya, mejor.
para deshacerme del problema, pero no debe ser así. Uno siempre debe buscar el apoyo de la familia, ya siempre, o de las buenas amistades, que por ahí no faltan, pues, ¿no? ¿Qué cosa hace la enfermera en los estados depresivos, ¿no? Salud y seguridad del paciente. Dada la relación entre suicidios, debe valorarse el riesgo y observar al paciente que detecta conductas riesgosas. ¿Ya? ¿A qué se refiere, digamos, con la depresión y la enfermería? Se refiere que la enfermera debe de hacer que el niño se valore a sí mismo, ¿no? Que sepa observar para qué, digamos, pueda servir, ¿no? En caso de que necesite, en caso de que necesite apoyar, digamos, a la familia. Vigilancia de medicamentos. Administrar los medicamentos según se prescriba, vigilar al paciente en busca de efectos secundarios y educación al paciente. Tiene que hacerse educación al paciente, ya sea psicoeducación, establecer una relación terapéutica basada en la confianza, para proporcionar una tarea correcta acerca de su enfermedad, síntomas y medicamentos. Ya. Bueno, entonces ahí le echo un resumen, qué es lo que se tiene que hacer a nivel de medicamentos, ¿no? A nivel de tratamiento medicamentoso. Acá tenemos, por ejemplo, las intervenciones de enfermería según no, y le dicen actualmente, es un manual, ¿ya? Es un manual de todas las actividades de enfermería en diferentes, son recomendaciones. Y no vayas a pensar que ese manual, ¿no?, de Nanda es obligatorio, podemos ir a cuidar de enfermería, no sé si se adapta, se flexibiliza, dependiendo del caso, ¿no? Pero bueno, esto es lo que recomiendo, dice, determinar el motivo de la razón de la conducta del paciente, retirar los objetos peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Porque justamente le estoy diciendo de que sufren muchas veces problemas, desequilibrios emocionales y se pueden matar. Vigilar continuamente al paciente en su entorno, enseñar al paciente a identificar estrategias de afrontamiento más apropiadas o utilizar y de las consecuencias que es. Entonces hay que tener bastante cuidado. Prevención del suicidio. ¿Se puede prevenir el suicidio? Sí, se puede prevenir. Determinar la existencia y el grado de riesgo de suicidio. Realizar comprobaciones bucales después de administrar los medicamentos para asegurarse de que el paciente no se guarde la medicación en la boca para los demás. Intentar sobredosis. Bueno, enseñar al paciente estrategia de afrontamiento, dice acá, según corresponde. Hay que ser asertivos, amigos. Eso es lo importante. Hay que buscar también a Dios para que Dios nos dé fuerza, seguir adelante, no estar deprimidos. No, mucha gente hoy en día me dice, ay, señorita, estoy con depresión, estoy angustia, no sé qué hacer, no me alcanza el dinero, etcétera. O sea, la situación económica muchas veces a uno lo pone así, pero uno tiene que saberlo manejar eso, ¿ya? Enseñar al paciente estrategias de afrontamiento, como dice, acordar con el paciente, ¿ya? Que no se autolesionará durante un periodo especificado de tiempo y volviéndolo a acordar a intervalos de tiempo específicos, según o especificados según la correspondencia. O sea, bueno, ¿se puede prevenir suicidio? Sí, se puede prevenir, pero tiene que observar a la persona, tiene que hacer el seguimiento. Acordar con el paciente verbalmente o por escrito que no se autolesionará durante un periodo especificado de tiempo, volviéndolo a acordar a intervalos de realizar inespecificados según corresponde. Realizar acciones para prevenir que el paciente se lesione y se suicide, aumentando la devoción. Retirando objetos que puedan utilizarse para autolesionarse. Seguimos después. A ver, acá tenemos con otras actividades de enfermería. Ay, me había olvidado acá. ¿Qué diagnóstico? El diagnóstico para esta atención de enfermería es riesgo de violencia autodirigida. Uy, ese es bien peligroso. Violencia autodirigida quiere decir que tú agarras un arma, ¡pah!, te matas, ¿no? Problema de salud mental, antecedente de múltiples intentos de suicidio. No sé, cuando tú tienes ese diagnóstico se aplica estas actividades de enfermería, ¿no? La vigilancia sobre todo.
Bueno, acá hay otro diagnóstico de Nanda. Dice, riesgo de violencia autodirigida, riesgo, o sea que no lo va a hacer, pero lo puede hacer, ¿no? Problema de salud mental, antecedentes de múltiples intentos suicidas. Cuando una persona está con depresión y dice que se va a suicidar, la familia tiene que observarla, que verla, que separarle, digamos así, los objetos. También se debería de potenciar la autoestima, animar al paciente a identificar sus puntos de vista fuertes, ayudar al paciente a reexaminarse sobre las percepciones negativas que tiene de sí mismo, recompensar o felicitar el progreso del paciente en la consecución de objetivos y facilitar en ambientes y actividades que aumenten la autoestima, ¿no? Entonces la autoestima se trabaja bastante, como ustedes pueden ver. Por último, dice dar esperanza, ayudar al paciente a identificar las áreas de esperanza en la vida, mostrar esperanza reconociendo la valía intrínseca del paciente y viendo su enfermedad solo como una faceta de la persona. Ayudar al paciente a expandir su yo espiritual, crear a un paciente que facilite la práctica de su religión cuando le sea posible. Bueno, quiere decir que hay personas que a veces lo estiman, ¿no? Los bellos, lo animan a que siga su religión equivocada, a que de repente ya no vaya a misa, etcétera. Tratan de hablarle siempre de la otra religión. Y acá hay un tercer diagnóstico de Nanda. Dice, hay factores estresantes. Sí, yo he visto factores estresantes. Por ejemplo, dice el dinero, lo que actualmente mucho padecemos. La gente mucho busca pues tener una solvencia económica, ¿no? Eh, a veces hay gente que a veces dice, no, yo no tengo dinero, me está manteniendo, mejor me voy para que ya no hagan problemas, ¿no? Todo esto no me deja dormir, dicen algunos, ¿no? Entonces hay que tener, ese es el insomnio. El insomnio es un trastorno, pues, más que todo es psicológico a veces, ¿no? No pueden hacer descansar porque también si piensan en el problema. ¿Qué recomendaciones da? Mejorar el sueño, establecer un horario correcto de sueño y vigilancia, observar y registrar el patrón y el número de las personas de sueño del paciente, controlar la ingesta de alimentos y líquidos antes de dormir, instruir al paciente acerca de los factores intrahospitalarios que contribuyen a trastornar el esquema del sueño. Los esquemas de sueño a veces tú lo inviertes, pues, ¿no? Es dependiendo a qué hora, digamos, te acuestes en la cama, a veces te levantas, etc. Yo soy de la idea que las personas desde jóvenes deben de acostumbrarse a levantarse temprano, digamos, y hacer sus cosas de una manera rápida, ordenada, ¿no? Sí lo pueden hacer, pero a veces no quieren, les da flojera. Entonces, tienen que tratar lo posible de siempre tratar de administrar bien todo lo que se refiere a sus relaciones interpersonales, ¿no? Incluir al paciente en actividades socio-recreativas. Hay algo que se me ha venido a la mente, me ha hecho acordar ahorita, algo que se está viendo mucho en los jóvenes, en las personas. Estas de las redes sociales están, digamos, produciendo problemas en el sueño. ¿En qué sentido? La mayoría de las personas que ven redes sociales ven de madrugada, ¿no? Ven de madrugada. Entonces, yo observo que hay gente, hay personas, ¿no? Que están hasta las 2, 3, 4 de la mañana, a veces chateando, navegando por el internet, ¿no? Y eso causa trastornos en el sueño, y sobre todo en los jóvenes, estoy hablando de los jóvenes, ¿no? Y también gente adulta. Entonces, acá dice bien claro que se debe establecer un horario, ¿no? Y controlar, dice, la ingesta de alimento y líquido antes de dormir, ¿no? Registrar un patrón y número de horas de sueño en un paciente. Pero esto es lo que la enfermera debe hacer, pero uno también tiene que tener un autocuidado, un autocuidado. Por ejemplo, esto de las redes sociales que le digo, la navegación, lo hacen de madrugada y muchas veces no duermen. Y cuando tú no duermes, al día siguiente amaneces nervioso, alterado.
Yo les digo porque a mí me ha pasado. Una persona cuando no duerme, no descansa tranquila, al día siguiente está alterado, está ofuscado, también encolerizado está. Entonces ahí hay un problema de salud mental. Por eso le digo, tienen que saber administrar bien. Muchas veces esta parte de las redes sociales que está, a la gente ya la tiene como psicoseada, ¿no? Y produce muchas veces pues un cierto grado de alteración del sueño. Y si está, digamos, deprimida, con mayor razón. Administrar psicofármacos para facilitar el sueño, hay que tener mucho cuidado con los psicofármacos. Ya le digo, está prohibido la venta. Manejo ambiental, confort, ajustar la iluminación y temperatura del ambiente intrahospitalario para favorecer el sueño. Eso cuando está hospitalizado. Colocar al paciente en una posición que facilite su comodidad para el sueño. Evitar interrupciones durante el sueño, permitiendo periodo de reposo prolongado. Bueno, entonces hay que mejorar el sueño, el confort, ¿no? Da insomnio muchas veces, la depresión, sí, porque tan piensa y piensa y piensa y piensa lo que le ha pasado, ¿no? Hay deuda. Por ejemplo, yo conocí el caso, bueno, se ve bastante esto. Conocí el caso de una persona que se trastornó por las deudas, ¿no? Por las amenazas que le hacían. Incendió la casa, incendió todo y mató a toda su familia y él también murió, ¿no? Y eso es una salud mental bastante, bastante grave, deteriorada, ¿no? Entonces una depresión, estrés, así, ¿no? Por la deuda que le cobraban y lo amenazaban. Hay que tener mucho cuidado con eso, administrar bien el dinero. Hay que administrar bien el dinero, porque cuando tú no administras bien el dinero, muchas veces pues entras, ¿no? En situaciones de intensa angustia. La angustia, el estrés, ¿no? La depresión. La pasada me decía una persona, ay, yo no puedo dormir toda la noche porque estoy pensando en que debo acá, debo allá. Tienes que saber también vivir, ¿no? Administrar bien tus bienes. Entonces, es un consejo que le doy aparte, ¿no? Bueno, entonces ya de acá empezamos lo que es la parte de la psicosis. Yo lo anterior, que la depresión, la angustia, la ansiedad, todo eso se puede manejar. ¿Tiene cura? Sí, tiene cura, pero siempre y cuando uno ponga de su parte, ¿no? Y otra cosa, ellos tienen contacto con la realidad. Eso es lo bueno. En cambio, acá ya en la psicosis no hay contacto con la realidad. Pierdes el contacto con la realidad, ya por completo. Ya está viviendo un mundo aparte, ¿no? Una vez me acuerdo que yo vi un paciente psicótico por la calle completamente desnudo que corría, ¿no? Y yo digo, ¿pero por qué corre desnudo? Y me dicen, no, es que él cree y piensa que está en una playa de nudistas. ¿Ves? Es algo curioso, pero ese es su mundo de él. Como dice un dicho, cada loco con su tema, es un dicho muy antiguo, como diciendo, cada persona con problemas mentales tiene, digamos, un mundo propio, ¿no? Entonces, la esquizofrenia, por ejemplo, es lo más común. Es una enfermedad psicótica de curso deteriorante caracterizada por alteraciones en el curso y contenido del pensamiento en la esfera afectiva, sobre todo la conducta y el funcionamiento social, personal y laboral del individuo que padece. Bueno, la esquizofrenia tiene síntomas, también tiene signos, porque uno puede ver una persona cuando se está entrando a la esquizofrenia. Y ya les he dicho antes que los trastornos mentales ocurren en la adolescencia, ahí empieza, ¿no? Generalmente. ¿Qué síntomas son? Tienen alucinaciones, usualmente ellos hablan solos, dicen que una persona les habla, les conversa. Tienen trastorno de movimiento, presentan movimientos corporales anormales, delirios, tienen creencias, em, están psicoseados, podríamos decir, están obsesionados con una idea, ¿no? Trastorno en el pensamiento, tiene factores genéticos, hay factores genéticos, ¿no? Hay factores también, enfermedades, y bueno, hay algunas enfermedades que no tienen cura, a veces desenlaza también en eso. Estructura y función del cerebro, tener diferencias en el tamaño de ciertas áreas del cerebro y en las conexiones entre las áreas que lo conforman. Bueno, es una investigación, una teoría que se ha dado que a veces parece decir que es por el tamaño de los lóbulos, ¿no? Tratamientos actuales ayudan a la persona, dice, a controlar sus síntomas. Bueno, sí, actualmente hay unas terapias de psicofármacos muy buenos que han salido, una combinación, un cóctel, ¿no? Que a veces le da al paciente. Yo he visto, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos que a veces se toman hasta 6 pastillas diarias. Y esas combinaciones lo mantienen pasivo, ¿no? No alucinados,
no, digamos, un poco histéricos, y sobre todo que puedes tú dialogar con ellos, ¿no? Porque ese es el objetivo. ¿Y cuáles son las fases de la esquizofrenia? Bueno, acá le he resumido, porque estoy hablando de una esquizofrenia en forma general, porque la esquizofrenia tiene bastante, digamos, variedades. La fase prodrómica, cuando va entrando los síntomas, la segunda fase activa, cuando se va desencadenando la enfermedad, y la fase residual, cuando ya la etapa grave, cuando ya se asienta en sí totalmente la enfermedad. ¿Qué factores existen para que la persona pueda sufrir de una esquizofrenia? Ya les he dicho, hay una predisposición de familia genética. Yo conozco familias, el papá, la mamá, medio locos, medio histéricos, han tenido hijos, sus hijos han salido varios con esquizofrenia, uno normal, pero medio alucinado, medio histérico, o sea, tienen esa predisposición, ¿no? Alteraciones de nervios. Alteración a nivel de neurotransmisores. Los neurotransmisores no transmiten bien, digamos, los estímulos visuales y auditivos, y entonces la persona cree que ver una cosa de alucinaciones visuales, auditivas y otros pensamientos que hay. Alteraciones cerebrales de redes neuronales también, y factores perinatales bueno, los perinatales es cuando la persona, cuando el bebé nace, ¿no? Y tienen enfermedades neurológicas o enfermedades, infecciones graves que pueden afectar el cerebro y que pueden desencadenar ya una psicosis, pero orgánica. También hay factores psicosociales, circunstancias vitales, estresantes, que actúan como desencadenantes, ¿no? Son factores ya de la sociedad en sí. ¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia en los adolescentes? Yo le quiero colocar acá. Cambios repentinos, inexplicables en rendimiento académico. O sea, de la noche a la mañana pierden el interés por completo. Aislamiento social, se encierran en el cuarto, pensamientos desorganizados o dificultad para expresarse claramente, creencias extrañas o ideas delirantes sin fundamento lógico, hablar consigo mismo, ¿no? Ese digamos, soliloquio que le dicen, ¿no? Comúnmente es un síntoma, el soliloquio, comienzas a conversar, a hablar. ¿Y tú qué estás hablando? No sé, dice. Y me acuerdo que acá en la ciudad de Huacho, donde yo vivo actualmente, eh, había un señor muy culto, ¿ah? Se paraba en las esquinas y hablaba de política y unos términos técnicos muy buenos, ¿no? Sacaba del diccionario. Y yo me quedaba observándolo, mirándolo. Yo estaba muy niña en ese tiempo. Y yo decía, este señor, qué raro, qué bonito habla. Se expresaba muy bien, pero se notaba que él hablaba con otra persona y no hablaba con nadie. O sea, parecía que veía a otra persona, ¿no? Y hablaba muy bien hablaba, se expresaba bien. O sea, términos técnicos. Y después una vez conversé con otra persona y le digo, qué raro, ¿y por qué habla así? No, también. Me dice, él ha sido docente universitario, profesor de sociología. Bueno, disculpen, no voy a decir que todo, no, sino que, bueno, son casos, ¿no? Que puede ser de cualquier facultad, ¿no? Pero me dijeron que había sufrido un trastorno, creo que había sido eh, causa sentimental, algo así, ¿no? Y había sido pues una depresión terrible, qué sé yo, y se había desencadenado una psicosis. Y había sido un profesor de sociología, ¿no? Un docente. O sea, la cultura le había quedado, pero lamentablemente ya había perdido contacto con la realidad, ¿no? Y no solamente pues este caso, ¿no? Pueden ser muchos casos que nadie se está libre de sufrir de esas enfermedades. Por eso es muy bueno la inteligencia emocional, que les vuelvo a repetir. Y bueno, y acá otro síntoma del adolescente, comportamiento agresivo, eso sí es peligroso. Cuando son agresivos, violentos, es peligroso. Pueden hasta matar, ya ustedes lo saben bien. Ya. Me han comentado también una persona que ha trabajado en cárceles, como lo voy a repetir en antes, a veces, bueno, ha habido casos, ¿no? Que los llevan a la cárcel cuando matan a la gente, pero los dejan en un pabellón aparte, algo así, ¿no? O sea, son personas con trastornos mentales especiales. Y no sé, eso sí, cómo será la pena privativa o cómo los tratarán, no sé. Ha habido casos. Bueno, ¿qué tipo de esquizofrenia hay? La paranoide, el catatónico, la hebefrénica, la indiferenciada y la residual. La paranoide es la más común. ¿M? En la paranoide dice pensamiento o la percepción está alterada,
hay delirio, dice que a otra persona le habla, ideas de persecución, ideas de grandeza, ¿no? Y la inteligencia, eso sí, mucho cuidado, la inteligencia no se daña. O sea, un enfermo mental puede tener inteligencia, o sea, sabe resolver problemas, pero como ha perdido contacto con la realidad, los problemas que él resuelve son problemas que pueden causarse daño para él o daño para los demás, ¿no? Ay, no sé cómo explicarles esto, ¿no? Por ejemplo, que un enfermo mental eh, te quiera pegar, un ejemplo, ¿no? Y él está observando de qué manera lo puede hacer. Y para eso utiliza la inteligencia. Una vez me acuerdo cuando nosotros íbamos al hospital psiquiátrico Víctor Larco Herrera, muy conocido acá en Lima, nos decía, ¿no? Una enfermera, un médico muy triste, nos dijo, mucha gente inteligente se vuelve loca. Yo le digo, ¿por qué? Le digo, ¿pero qué tiene que ver eso, la inteligencia con la locura? No sabemos los factores, me dijeron. No sabemos. Pero la mayoría de los enfermos mentales, la mayoría, me dijeron, tiene buena inteligencia, ¿no? O sea, por eso le digo, la inteligencia no se malogra. Lo que se malogra es el juicio de la persona. O sea, no disciernen entre el bien y el mal. Eso es lo que se malogra, se confunde, ¿no? Se malogra también la parte de la zona de la percepción visual, auditiva. Eso se malogra también. Dicen por ahí la teoría más aceptada que hay, parece trastornos bioquímicos, de sustancias químicas en el cerebro. Tú sabes que el cerebro tiene sustancias químicas, ¿no? Entonces, las sustancias que generalmente utiliza el cerebro es para producir la neurotransmisión. Y cuando esas sustancias no están, digamos, en su concentración habitual, simplemente pues se pierde la hilación, ¿no? Y hace una mala interpretación de los estímulos visuales. El paranoide, también hay otros síntomas, las alucinaciones auditivas frecuentes, con el tema que la están persiguiendo, le quiere hacer daño, ¿no? Pacientes tensos, cautelosos, rechazan, son desconfiados, hostiles, agresivos. La edad comienza, dice, muchas veces la paranoide generalmente comienza ya de joven, un poco más tardío. Cuanto más demora su inicio, hay un mejor pronóstico. ¿Eso qué quiere decir? Que un paranoide, que uno que coja para los 40 años, de repente puede ser que con un buen tratamiento médico psiquiátrico puede tener contacto con la realidad, ¿no? Yo le voy a comentar, por ejemplo, un caso. Yo conocí en el Víctor La Herrera, cuando yo estudiaba, conocí, por ejemplo, un joven, me acuerdo que era, conversaba muy bien, conversaba lúcidamente. Era una persona bien amable, bien tratable, bien culta. Y nosotros nos preguntamos, ¿y este señor por qué está acá en el hospital? No entendíamos, ¿no? Era joven. Y por ahí un médico nos dijo, no, él tiene, él tiene psicosis paranoica. Y yo le digo, pero ¿cómo paranoica? No lo entendía muy bien. No, o sea, hay ciertos tiempos que le da la locura y es peligroso, se pone agresivo. Después lo interna, sale de la crisis y vuelve a su estado de vida. Pero en realidad bastante difícil. Yo no creo que hubiera tenido un trabajo estable. Muy posiblemente un trabajo independiente puede ser, ¿no? Pero me acuerdo que nos decía de que era un paranoico. Es una persona que por tiempo le daba la crisis y por tiempo estaba bien. Y hay casos así un poco psicóticos temporales, podríamos decir, ¿no? Bueno, esta es una esquizofrenia bastante rara, no se ve mucho, pero es muy rara, muy curiosa, le dicen la esquizofrenia catatónica, ¿no? La catatónica es cuando el paciente tiene todos los síntomas de la esquizofrenia, ¿no? El delirio y todo lo demás, pero adquiere una postura, digamos, como una estatua, ¿no? O sea, levanto el brazo y ahí me quedo horas de horas y de horas y de horas y no bajo el brazo. Como en este caso este pacientito que lo ven ahí. Mira la forma que tiene este pacientito, ¿no? Mira, es una forma así, como si quisiera guerrear, pelear, ¿no? Y ahí se quedan horas de horas y de horas. Esa es la catatonia. Dice que muchas veces se ha visto casos en que el miembro
pierde la oxigenación, ¿no? Y se ven en apuros, a veces tienen que tratar de, no sé, le pondrán al paciente algún calmante, algún sedante, ¿no? De alguna manera para poder volver al miembro a su estado normal. Entonces, es una enfermedad muy, muy rara, la que es la esquizofrenia catatónica. Em, Dice, la catatonía se presenta en dos formas, una variedad estupurosa, lentificada, ese es otro, y una variedad de excitación o delirante, ¿no? Lentificada quiere decir que la catatónica también se ve que el paciente mueve el brazo lentamente, camina lentamente, esa es la catatónica. Se identifica por una perturbación psicomotriz, o sea, movimiento de brazo-pierna marcada que toma la forma de un estupor o negativismo extrema, rigidez, excitación, escopraxia, ecolalia, mutismo o fijación postural. O sea, se fija la postura de la persona y ahí nomás queda, ¿ya? La catatonía fue descrita inicialmente por un científico, acá se lo he colocado, Carl Luigi, en el año 1874 como un síndrome psicomotor. Él le dice síndrome psicomotor, pero es producido por un trastorno de los neurotransmisores del cerebro, ¿no? Que incluye una constelación peculiar de síntomas motores, afectivos y de comportamiento. Entonces, ¿cuál es el agente causal? Ya, volvemos a repetir. Idiopático, en muchos casos no se sabe por qué se producen las enfermedades mentales, alteración del sistema límbico del cerebro, del sistema nervioso autónomo, cambio de los genes, trastornos genéticos, drogas, etc. Aumento de la actividad de la dopamina en la vida. Bueno, esto de la dopamina, hay muchos estudios. Algunos dicen que el aumento de la dopamina en el cerebro puede producir trastornos mentales. Esa es una teoría, ¿no? Una teoría. Entonces, a veces toman medicamentos para bajarle la cantidad de dopamina en el cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que han observado que parece que cuando disminuye la concentración de dopamina en la sangre, la persona como que es más cuerda, podríamos decir. Bueno, es una teoría, ¿no? Está en estudio eso. Y después dice, más frecuente esta enfermedad de las enfermedades mentales entre los 15 y 30 años, pero la catatónica y la otra que hemos visto, la paranoide, es entre los 25 a 35 años, o sea, ya un poquito más con su edad. Bueno, esto es lo que se produce ya la catatónica que hemos visto en antes. Hay mutismo, la persona no habla para nada, ¿no? Hay negativismo, oposición o ausencia de respuestas e instrucciones, estímulos externos, adopción de una postura. Y mira lo que dice acá, mantenimiento espontáneo y activo de una postura contra la gravedad. O sea, contra la gravedad. Yo levanto mi brazo hacia arriba, está contra la gravedad. Y me quedo con el brazo ahí. No me canso. No sé qué sustancias químicas se producirán en el cerebro que no producen ni cansancio. Creo que ni conocen, están ahí como unas estatuas, ¿no? Como en antes han visto, levanta la pierna. ¿Está contra la gravedad? Sí. La gravedad tú sabes que es una fuerza que va hacia abajo. Y si tú levantas el miembro, estás yéndote contra la gravedad. Y eso debería causar un cansancio, ¿no? Pero sin embargo no se produce. Y bueno, en casos más graves pueden llegar a no hablar, no comer, no beben nada, no comen nada. El paciente, y lo más raro, eso sí le voy a decir por completo, es que no les da tuberculosis. Muy poco hemos visto pacientes con enfermedades mentales y que tengan tuberculosis. No se sabe por qué. No se sabe por qué. Una vez me dijo, es un médico, me dice, en realidad no se sabe. ¿Tú has visto esos enfermitos mentales que caminan por la calle, comen de la basura, comen de la mendicidad, ¿no? No tienen tuberculosis, porque deberían todos enfermarse de tuberculosis. No comen, pues, no comen nada, ¿no? Estarán anémicos, pero no tienen tuberculosis. O sea, algunos dicen que pareciera que hubiera alguna sustancia química que parece que les protege del bacilo. En realidad no se sabe muy bien la causa. Todo es pura investigación, ¿no? Pero es raro que se vea paciente enfermo mental con tuberculosis. Bueno, acá hay otros síntomas, puede incluir delirios, alucinación de pensamiento desorganizado, incoherencia. En algunas ocasiones suele ser una etapa previa a otro subtipo
de esquizofrenia. Bueno, y finalmente la esquizofrenia residual, que es otro tipo de esquizofrenia. La esquizofrenia residual es muy acentuada, es cuando la persona ya no experimenta ilusiones o alucinaciones, pero no siente ni motivación ni interés por la vida. ¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia residual? Aislamiento emocional, como siempre, se cierran en su cuarto, se encierran en sus pensamientos abstractos, no quieren hablar con nadie, ¿no? Pobreza en el lenguaje, casi no hablan nada, falta de interés, no quieren bañarse, ya ustedes lo saben, no quieren ni arreglarse, completo falta de interés de sí mismo. Problema cognitivo de la atención, concentración, apatía por completo, desinterés con la sociedad y más con la familia. Bueno, y generalmente, ¿qué tratamiento en forma general se da a los esquizofrénicos? Dice, se les integra las habilidades sociales, actividades de la vida diaria. Yo me acuerdo qué cosas hacían en el Arco Herrera a los enfermos mentales. Le dan una tarea. A ver, tú vas a regar el jardín. Y se entienden, ¿ah? Ríe el jardín, tú le enseñas. Ya. Y tienes que vigilarlo, que todo ríe el jardín. A ver, este enfermito mental, ya. Vas a barrer toda esta zona. Barre y barre la zona. O sea, ¿por qué se hace eso? Porque lo que se busca en un paciente esquizofrénico o psicótico es que no estén dale y dale con la misma obsesión y la misma idea. Porque ellos tienen una idea fijada en el cerebro y que están pensando que le van a perseguir, que le van a hacer daño. Entonces, para evitar todos esos problemas, le dan una tarea en donde la concentración esté en esa tarea. Y yo veía que le daban tareas. Algunos lavaban la ropa, otros barrían, otros regaban el jardín, otros ayudaban a hacer otra tarea, etcétera. Todos tenían tareas. Es una forma de rehabilitarlos. También se les actividad deportiva, formación laboral, el uso de buen tiempo libre. ¿Y qué acciones de enfermería hay en todo esto? Dice, pasar el tiempo necesario con el paciente, aun cuando éste no pueda responder verbalmente o lo haga de forma incoherente. Pasa con el tiempo. Dice, brindarle la oportunidad para que aprenda que sus sentimientos son válidos y no difieren mucho de los demás. Limitar el ambiente del enfermo para aumentar su sentimiento de seguridad. Asignar a los miembros del equipo terapéutico que atenderán al paciente. Comenzar con integraciones una a una y después hacer avances para que el paciente pueda integrarse a pequeños grupos. Siempre se hace trabajos en equipo, ¿no? También. Y la psicoterapia, yo he visto psicoterapia de grupo, mucho, en la carrera mucho hay, trabajan los psiquiatras, los psicólogos, y también colabora la enfermera en la psicoterapia de grupos, ¿no? Se les agrupa 10 enfermitos mentales, se les controla, se les conversa y hacen una terapia de grupo. Establecer y conservar una rutina cotidiana. Explicarle toda variación de esta al paciente. Aumentar la autoestima del enfermo y los sentimientos de valía, ¿no? Proporcionarle atención en una forma sincera y con interés. Apoyarle en todos sus éxitos. Cumplimiento de responsabilidades dentro del servicio, proyecto, interacciones con los miembros del equipo terapéutico y otros pacientes. Ayudar al paciente a mejorar su aspecto. Bueno, eso eh, las familias o los hospitales psiquiátricos que lo están atendiendo tienen que bañarlos, tienen que acicalarlos, etcétera, ¿no? En cambio, pues los enfermitos mentales que están dentro de las calles, pues tú sabes cómo andan, ellos están totalmente al descuido, ¿no? Pues no tienen ninguna asistencia en enfermería. Auxiliar al paciente a aceptar la mayor responsabilidad por su aseo personal en la medida que pueda hacerlo y pasar el tiempo suficiente con el enfermo. Bueno, yo quiero poner aquí un lema que dice, la verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma, que cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca. Es una frase muy curiosa eh, que me gustó bastante. La sabiduría, dice, ¿no? Una persona que entiende de la sabiduría, pero que sin embargo existe o ve, observa vergüenzas en el mundo, ¿no? Volverse loca quiere decir que, claro, o sea, tú para poder vivir sabiamente, muchas veces tienes que irte en contra de la corriente. A eso es a lo que se refiere. Por eso dice, descubre la vergüenza del mundo y se vuelve en contra de esa vergüenza del mundo. Esa es la verdadera locura. Y yo le pongo un ejemplo, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo. Y dice, es una verdadera locura, diciendo muchas veces, o sea, por ejemplo, pues
Tú sabes que hoy en día existe mucho el soborno, ¿no? O existe el robo, ya, pongámosle de ejemplo. Es una vergüenza del mundo. Entonces, la persona que dice, no, yo no voy a robar, yo quiero ser honrada, y lo practica y lo hace, ¿qué dice el resto? Ah, está loca. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Debe más bien de aprovechar la situación, ¿no? O sea, eso es lo que muchas veces piensan cuando una persona a veces quiere practicar la honradez, ¿no? O sea, cuando tú te vas contra los antivalores del mundo, entonces piensa que la persona está loca, ¿no? Y en realidad no es que estés loca, sino que muchas veces el resto adquiere, pues, costumbres que van contra la moral, ¿no? Ese dice la verdadera locura. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención prestada. Hay mucho tema acá para trabajar, muy bonito en la salud mental. A mí me encanta trabajar la salud mental porque hoy en día está bastante deteriorada en los seres humanos. Muchas gracias y buenas noches, pues.